Buenas noches. En esta presentación con audio para la materia Introducción a la Estadística del segundo año de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE, vamos a desarrollar la unidad 8, series de tiempo. Cuando nosotros pensamos en una serie de tiempo, pensamos en los valores observados de una variable a lo largo de los diferentes periodos de tiempo. A modo de definición, podríamos decir que una serie de tiempo es un conjunto de observaciones tomadas en instantes específicos, generalmente a intervalos iguales. Una serie de tiempo se define por los valores I1 y 2 de una variable I, que podría ser ventas, cotización, en tiempos T1, T2, con lo cual podemos decir que I es función de T, con lo cual podemos denotarlo de esta manera, I igual a F de T. Vamos a ubicarnos en un ejemplo. Si yo tengo las observaciones de las ventas en unidades de autos por trimestre desde el año 2012 hasta el año 2016, tendría estas observaciones. En el primer trimestre del 2012, 115 unidades vendidas, en el segundo 78, y así hasta el cuarto trimestre del 2016, que fueron 189 unidades vendidas. El gráfico que se utiliza para representar lo que ocurre con una variable en el tiempo es el gráfico de líneas, en el cual en el eje horizontal, en el eje de las X, representamos el tiempo con sus diferentes periodos, y en el eje de las Y los valores de la serie de tiempo de la variable observada. Entonces podríamos representarlo con un gráfico de líneas de esta manera: los periodos de tiempo en el eje de las X y la observación en cada periodo en el eje de las Y con la escala correspondiente. ¿Qué vamos a hacer con el análisis de la serie de tiempo? Es el procedimiento por el cual se identifican y aíslan los factores relacionados con el tiempo que influyen con los valores observados. Una vez que identificamos estos valores, se puede contribuir a la interpretación de esos valores históricos y nos permitiría pronosticar valores futuros. Este análisis consiste en descubrir estos movimientos que están presentes. ¿Cuáles son los movimientos que están presentes en cada una de las observaciones de la serie de tiempo? Uno de los movimientos es la tendencia, la cual son los movimientos a largo plazo o seculares. Estos movimientos se representan con una curva de tendencia o recta de tendencia. Es a lo largo de varios años lo que identifica este movimiento secular o a largo plazo denominado tendencia, y lo identificamos con la letra T. Los ciclos son las oscilaciones que ocurren en torno a la curva de tendencia. Un ejemplo son los ciclos económicos, que representan intervalos de prosperidad, recesión, depresión y recuperación. Otro de los movimientos, estos ciclos también generalmente ocurren en varios años. Otro de los movimientos que componen un valor observado es la estacionalidad, que son los esquemas idénticos o casi idénticos que una serie de tiempo parece seguir durante periodos correspondientes en años sucesivos. O sea, se repiten esos movimientos o esos esquemas año tras año. Y otro de los componentes que tiene los valores observados de la serie de tiempo es la aleatoriedad, que son los movimientos esporádicos de la serie de tiempo debido a sucesos al azar, como inundaciones, huelga, o como en estos momentos el caso de la pandemia que estamos sufriendo debido al coronavirus. Existen diferentes formas de relacionar estos movimientos. Uno es a través del multiplicativo, donde los componentes se multiplican entre sí para componer el valor observado. Hay otros procedimientos que pueden ser sumativos. Nosotros vamos a desempeñarlos con este tipo de relación entre los componentes, y el análisis de la serie de tiempo requiere investigar estos cuatro factores: tendencia, estacionalidad, ciclo y aleatoriedad, y se conoce como descomposición de una serie de tiempo en sus componentes básicos. Cuando voy a
poder ubicar cuáles son cada movimiento dentro de los valores observados. Eso se denomina descomposición. Cuando tengo la serie de tiempo realizada con el gráfico de líneas que habíamos visto, los promedios móviles son un procedimiento que me permite llegar a una suavización de la serie de tiempo. Si yo tengo un conjunto de números de la serie de tiempo observados I1, I2, I3, definimos un promedio móvil de orden n a la sucesión de las medias aritméticas desde I1 hasta IN, después desde I2 hasta IN-1, I3 hasta IN+2 y así sucesivamente. Voy calculando los promedios móviles. Si los datos se dan anual o mensualmente, al promedio móvil de orden n se lo llaman respectivamente promedio móvil de n años o de n meses, o si fueran trimestres de n trimestres y así sucesivamente. Como los promedios móviles tienden a reducir la variación que se presenta en el conjunto de datos, se los suele conocer como suavización de series de tiempo. ¿Cómo voy a calcular? Tengo los valores, los diferentes periodos y los valores observados. ¿Cómo calculo los promedios móviles? Para el primer promedio móvil de orden 3, lo que hago es tomo estos 3 primeros valores y calculo el promedio y lo ubico en el centro del conjunto del promedio, o sea, sería en el segundo periodo. Luego lo que hago es selecciono a partir del segundo hasta el cuarto y calculo el promedio móvil de orden 3 y lo ubico en el tercer trimestre en este caso. Luego calculo para los siguientes 3 valores y así sucesivamente para los siguientes 3 en el cuarto y así sucesivamente hasta el final de todas las observaciones. Puedo observar que el primer trimestre y el último trimestre no tienen un promedio móvil, ya que queda en el centro del conjunto de datos. Si calculara un promedio móvil de orden 5, estos 2 primeros periodos y los 2 últimos tampoco tendrían un valor, ya que obtengo de 5 valores y lo ubicaría en el valor del centro. Este es un promedio móvil de orden 3. Si yo grafico ese resultado del cálculo del promedio móvil, puedo ver que de mi gráfico de líneas original logré una suavización de la curva con el promedio móvil de orden 3, que es este color marrón que vemos aquí en el gráfico. Vamos ahora a ubicarnos en los 4 movimientos que habíamos mencionado originalmente. El primero de ellos, habíamos dicho, es la tendencia, que es el movimiento secular o a largo plazo. Para hallar la tendencia en una serie de tiempo, podemos utilizar diferentes métodos. Uno es el método subjetivo, ajustamiento a mano alzada. De acuerdo al investigador, lo que va a decidir es selecciona 2 puntos de esta serie de tiempo, supongo el tercer trimestre del 2012 y el cuarto trimestre del 2016, y puedo hallar la ecuación de la recta que pasa por esos 2 puntos, y depende del investigador cuáles puntos son los que elegiría para hallar, y sería un método subjetivo a mano alzada. El otro método para hallar la tendencia es el de los semipromedios, que resultaba de dividir al conjunto de observaciones en 2 partes iguales y hallar los promedios respectivos. Acá puedo observar que el conjunto de datos ya está ordenado de acuerdo a la variable tiempo en forma cronológica, por lo tanto puedo tomar la mitad del conjunto de observaciones más antiguas y la siguiente más nuevas y calculo el promedio de t del tiempo y el promedio de i para esta primera parte del conjunto de observaciones y el promedio del tiempo y de i para esta segunda parte de las observaciones, y con estos 2 puntos podría hallar la ecuación de la recta que pasa por esos 2 puntos, que sería el método de semipromedios, que ya lo habíamos visto cuando desarrollamos ajuste lineal. El otro método, que es el que
más se utiliza para el caso de hallar la tendencia en las series de tiempo es el método de mínimos cuadrados de Gauss, que también lo habíamos desarrollado ya en ajustamiento lineal, que consistía en hacer mínima la distancia entre los puntos observados y la recta de ajuste. Para eso habíamos construido una ecuación y habíamos hallado las derivadas y hallamos los parámetros de A y B para construir la ecuación de la recta. No vamos a hacer ese desarrollo de mínimos, pero bueno, la ecuación de mínimos cuadrados de Gauss consiste en hallar la ecuación de la tendencia que haga mínima la diferencia entre los valores observados y esa recta de tendencia. Vamos a ubicarnos en nuestro ejemplo y para calcular la tendencia vamos a hallar la ecuación I estimado igual a A más B por el tiempo correspondiente. Nosotros podemos ver que nuestros periodos de tiempo no son una variable cuantitativa que yo pueda reemplazar en la fórmula, pero puedo observar que son periodos equidistantes, todos tienen la misma longitud de tiempo, por lo tanto lo que podría llegar a hacer es numerar a través de una variable natural cada uno de estos periodos, partiendo de 0, entonces a mi primer periodo del primer trimestre del 2012 el 0, el segundo periodo 1, el tercer periodo 2 y así sucesivamente llegar hasta el último periodo. Con esto voy a crear una variable natural llamada TI que va a tener los valores desde el 0 hasta el 19 en este caso. El poner el 0 es una cuestión convencional, simplemente podría haber empezado de 1, pero tengo que respetar siempre este concepto de que es una variable natural y que cada uno de estos valores representa un periodo de tiempo. Y por supuesto respetar la cronología. Si yo tengo esta variable t y esta variable i, puedo hallar los componentes de la columna de ti al cuadrado e i por ti para con estas columnas poder calcular los parámetros a y b de mi ecuación de la tendencia. Entonces, con el mismo método de los mínimos cuadrados de Gauss ya visto, entonces puedo calcular el parámetro a, que me da 91,7, el parámetro b, que me da 3,82, entonces puedo construir mi ecuación de la tendencia, que es 91,70 más 3,82211 por TI. Si yo reemplazo en esta ecuación de la tendencia TI por cada uno de los valores de mi variable natural, puedo hallar las estimaciones de la tendencia para cada uno de los periodos. Entonces puedo construir esta última columna, que sería el I estimado por tendencia, en los cuales empieza para TI igual 0 es 91,70, lo puedo ver acá de la ecuación de la recta, porque sería más 3,8211 por 0, 91,70. Y si yo observo los valores que se presentan en este I estimado por tendencia, cada uno de los valores sucesivos se va incrementando en 3,8211. O sea, este sería el incremento promedio de unidades vendidas por cada periodo de tiempo que va transcurriendo. Esto nos estaría dando la idea de la tendencia. Tengo que tener en cuenta acá que la ecuación de la tendencia se puede basar en datos anuales, en datos trimestrales, como es en este caso, en datos bimestrales, semestrales, etc. Si yo necesitara hallar la tendencia para un periodo distinto por el cual fue calculada, debería aplicar algún procedimiento para expresarla en el término del periodo que necesito. Si esta tendencia fuera calculada en observaciones anuales, lo que debería hacer para hallar la tendencia para un determinado mes es dividir esta tendencia por 12.
En este caso lo que nosotros hallamos es trimestral, por lo tanto si quisiera hallar para un mes en particular debería dividir esta ecuación de la tendencia por 3 para cada uno de los valores y por supuesto el valor asociarlo al valor del periodo correspondiente. Entonces eso es lo que aparece como valores proyectados cuando necesito utilizar un periodo distinto por el cual fue calculada la ecuación de la tendencia. Si yo dibujo en mi línea de tiempo la ecuación de la tendencia, observaría algo similar a esto. Tengo la línea de tiempo y la recta de la tendencia. Acá en términos estadísticos tengo que tener bien en claro algunas cositas. Una línea de tendencia no es una línea de regresión, ya que la variable dependiente y, que es nuestro valor observado, no es una variable aleatoria, sino que es una serie de valores históricos. Es lo que se observó en el tiempo, no es una variable aleatoria cada uno de estos puntitos que aparecen en mi línea de tiempo. Por eso no es una línea de regresión esta línea de tendencia. Y además, para cada valor va a haber un solo valor histórico para cada periodo de tiempo, no va a haber una distribución de valores como era en el caso de nuestro diagrama de dispersión de ajustamiento lineal. Siempre para cada periodo tengo el valor, un único valor histórico de lo que ocurrió con esa variable en ese momento. Otro de los movimientos que tenemos en nuestras observaciones de la serie de tiempo son los movimientos estacionales. Y para determinar esa variación estacional debemos estimar cómo varían los datos de un periodo a otro. El conjunto de números que muestran los valores relativos de la variable durante los diferentes meses del año se denomina índice estacional para la variable. El promedio de todos los índices estacionales debe ser igual a 100. Para hallar los índices estacionales tenemos diferentes métodos de cálculo. Uno de ellos se denomina de porcentaje medio, que consiste en expresar cada valor observado como porcentaje de la media anual y después de esos porcentajes calcular la media del correspondiente periodo me daría el índice de ese periodo identificado. Otro procedimiento es el porcentaje de tendencia, que consiste en expresar cada valor observado como porcentaje de los valores de la tendencia que hallamos aplicando la ecuación de la tendencia. Y el promedio apropiado de los porcentajes de los respectivos periodos nos brinda el índice de ese periodo. Otro es promedio móvil en porcentaje. Este requiere el cálculo de dos promedios móviles. Primero un promedio móvil de orden par, con lo cual van a quedar valores que se encuentran entre medio de dos periodos. Luego se calcula un promedio móvil de orden 2 de cada uno de esos previos promedios móviles calculados, y después que ese promedio se denomina promedio móvil centrado, y luego expresamos esos datos como porcentaje del promedio móvil centrado, y los porcentajes de cada uno de los periodos en promedio nos estarían dando el índice buscado. Otro de los métodos para calcular estos índices estacionales es el de enlaces relativos, que consiste en expresar cada uno de los datos observados como porcentaje del valor observado en el mes previo. Luego se promedian los enlaces relativos para los meses correspondientes y así voy calculando para el mismo periodo el promedio y llego al índice estacional referente a cada periodo de mi estudio. En las notas de cátedra ustedes tienen el desarrollo de todos estos procedimientos con el mismo ejemplo,
para observar cómo se desarrolla cada uno de estos métodos para calcular los índices estacionales, nosotros nos vamos a ubicar en el ejemplo desarrollando el método del porcentaje medio solamente. Entonces, vamos a calcular la estacionalidad a través del método del porcentaje medio. Habíamos dicho que teníamos que expresar cada valor observado como porcentaje de la media anual. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es calcular la media de cada año. O sea, sumar estos 4 valores y dividir por 4 me daría la media del año 2012. Entonces, para el año 2012 hago 115 más 78 más 90 más 111 dividido 4 y llego a 98,5. Hago lo mismo para todos los años y llego a los promedios de cada año. El siguiente paso consiste en expresar cada valor observado como porcentaje de la media anual, o sea, 115 dividido 98,5 por 100 para este primer periodo del año 2012, 78 dividido 98,5 por 100 para el segundo periodo del 2012. Y así voy haciendo para todos los periodos. Entonces, con esto llego para el primer periodo del 2012, 115 dividido 98,5 por 100, 116,75, y así construyo como porcentaje de la media anual para todos los valores observados. El siguiente paso consiste en hallar el índice estacional, que es calcular el promedio de los porcentajes de las medias anuales para el mismo periodo. Entonces calculo el promedio de todos los valores del primer trimestre, sumando y dividiendo por 5 en este caso, y hallo el valor del primer índice estacional, que es 124,48, y ejecuto los mismos promedios para los diferentes periodos y llego a construir el índice estacional. Si yo hallo el promedio de los índices estacionales para los 4 trimestres, voy a ver que es el 100%. Si yo sumo ahora estos 4 índices estacionales, llego al valor de 400, dividido 4 es 100%, que es la media de los índices estacionales. Si yo graficara estos índices estacionales para cada uno de los periodos, desde el primer trimestre hasta del 2012 hasta el último del 2016, estaría graficando la estacionalidad y voy a ver que se repite este patrón año tras año. Entonces, si yo analizara lo que ocurre en un año en forma particular, podría ver que me muestra que las ventas tienen un pico en el primer trimestre y en el cuarto trimestre, y tienen un decrecimiento en el segundo y en el tercer trimestre respectivamente para cada uno de los años. Esto lo observo de ver los índices estacionales. Puedo ver que tanto el primero como el cuarto trimestre están por encima del 100% y el segundo y el tercero están por debajo del 100%. Una vez que tengo estos componentes o estos movimientos de la serie de tiempo hallados, que son la tendencia y la estacionalidad, podemos eliminar de los valores observados estos dos componentes. Si yo tengo el modelo que es a través de la multiplicación, la forma de sacar la estacionalidad es dividiendo el valor observado por el índice estacional respectivo, y si quisiera sacar la tendencia, dividiendo el valor observado por la tendencia, y estaría sacando ese componente. Si los divido por los correspondientes números índices, los datos resultantes se llaman desestacionalizados, le saqué la tendencia, o también se los denomina como ajustados a la variación estacional. Cuando divido por el valor de la tendencia, lo que se dice es que están ajustados a la tendencia. ¿Cómo hago para sacar la estacionalidad o desestacionalizar los valores observados? Tengo los periodos de tiempo, tengo los valores observados y tengo los índices
para cada uno de los periodos, para el primero, para el segundo, para el tercero, para el cuarto, y nuevamente se vuelve a repetir para el primero, segundo, tercero y cuarto, para cada uno de los años. Lo que hago es dividir el valor observado por el índice respectivo y lo expreso en porcentaje. Entonces voy a tener la columna en la cual voy a tener el valor observado dividido el índice estacional. Entonces en esta última columna lo que estoy haciendo es sacarle la estacionalidad a la observación original. Lo mismo en esta segunda parte. Por lo tanto, en esta última columna, estos valores lo que contienen son los movimientos de tendencia, ciclo y aleatoriedad nada más. Si además a estos valores a los cuales ya le saqué el índice estacional los divido por el valor que estimamos por la tendencia, por la ecuación de la tendencia, lo que obtendría es que el resultado quedaría solamente con los ciclos y la aleatoriedad. Entonces, si yo tengo mi valor estimado, que estos valores habíamos hallado luego de calcular la ecuación de la tendencia para cada periodo de tiempo, si yo al valor observado 92,38, que está sin la estacionalidad, trasladado acá a este 92,38, lo divido por el valor estimado de la tendencia, le estoy por sacar el movimiento estacional a ese valor. Entonces tengo en esta última columna de estos dos cuadritos únicamente el contenido del movimiento cíclico y la aleatoriedad, o sea, está desestacionalizado y ajustado a la tendencia. ¿Qué puedo hacer con estos últimos valores que tengo acá, que únicamente contienen el ciclo y la aleatoriedad? Podría intentar calcular o ver cómo se comporta el movimiento cíclico. Entonces, lo que podría hacer es aplicar un promedio móvil que sea de valor impar para que no quede en el centro, un promedio móvil de 3, 5 o 7 periodos, y eso me va a servir para suavizar las variaciones irregulares o aleatorias y dejar solas las variaciones cíclicas. Con estas variaciones cíclicas podría llegar a ver si hay alguna periodicidad y calcular los índices cíclicos de igual manera que lo hice para los índices estacionales. Entonces, si a mi último valor que hallé, que le saqué la tendencia y la estacionalidad, realizo los promedios móviles, en este caso de orden 3, tomo estos tres primeros valores y calculo el promedio móvil, los siguientes 3 y el promedio móvil de orden 3, lo que estoy haciendo en esta última columna es suavizando la curva y tratando de mostrar qué es lo que quedaría como ciclo, y me suavizaría las variaciones aleatorias que ocurren. Si yo grafico esto último, puedo realizar este tipo de gráfico donde podría observar que en el año 2013 hay un decrecimiento y hay una recuperación para el año 2015 o 2016. Podríamos llegar a ver, tampoco es un periodo muy largo en años, podríamos considerar que ocurre un ciclo simplemente. Entonces, pensando en que tengo el valor observado sin la tendencia y sin la estacionalidad, y tengo por promedios móviles de orden 3 suavizada la curva con las variaciones irregulares, sin las variaciones irregulares, si yo a este valor sin tendencia y estacionalidad lo divido por el promedio móvil del ciclo, lo único que estaría logrando en esta última columna es ver los movimientos aleatorios que estarían en estas últimas dos columnas. Si graficamos estas últimas dos columnas, que serían los movimientos aleatorios que tienen mis valores observados, podría ver que lo que ocurre con el gráfico es que no tiene ningún patrón
de comportamiento como para poder estudiarlo, que es, por eso es el conocimiento como movimiento aleatorio. Hasta aquí estudiamos los 4 movimientos o los 4 componentes que tienen cada uno de mis valores de mi serie de tiempo, que me sirven para ver ese comportamiento. El tratamiento matemático de los datos no resuelve por sí mismo todos los problemas, pero si conocemos la tendencia y los índices estacionales, se pueden llegar a producir proyecciones o pronosticar. Se proyecta la tendencia hacia periodos futuros y después se ajustan las tendencias de acuerdo a los índices del nuevo periodo. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo la ecuación de la tendencia que habíamos hallado, 91,7 por 3,8211, y teníamos hasta el último trimestre del año 2016. Si yo quisiera estimar cómo va a ser el comportamiento durante el año 2018, voy a ver que el primer trimestre, si yo llevo mi variable natural al primer trimestre del año 2018, es un valor 24, el segundo 25 y el tercer trimestre 26 y el cuarto 27 para el año 2018. Entonces podemos calcular la tendencia para cada uno de esos periodos, 24, 25, 26 y 27 para el año 2018. Entonces, para este periodo de tiempo, y sabiendo que estos son los índices estacionales correspondientes al primero, segundo y tercer y cuarto trimestre, que se repiten año a año, puedo calcular cuál sería el valor estimado o pronosticado para cada uno de los trimestres. Vamos a analizar el tercer trimestre del año 2018, periodo variable natural 26, el índice del tercer periodo es 87,29%. ¿Cómo voy a aplicar? Calculando la tendencia y el índice estacional, aplico tendencia 91,17 más 3,82 por 26, que es el periodo, me da 191. A 191 le aplico el índice estacional del tercer periodo, que es 87,29, y llego al valor de 166,77. ¿Cómo podría interpretarlo? Que para el tercer trimestre del año 2018 se pronostica una venta de 167 unidades aproximadamente. Entonces, aparte de estudiar cómo es el comportamiento o los movimientos que tiene cada valor observado en mi serie de tiempo, una utilidad importante del estudio de esos componentes es poder llegar a ver este pronóstico del comportamiento de esa variable de acuerdo a los datos históricos. Bueno, con esto damos por concluido la unidad de series de tiempo. Nos veremos en la próxima presentación con números índices. Hasta luego.